Vamos a hacer una oración para comenzar y esperamos que pues, se vayan conectando los que vayan a conectarse en esta noche y que vayan llegando un poquito a poco. Señor, gracias te damos en esta noche y te pedimos tu bendición para esta clase. Como siempre lo hacemos, Señor amado, queremos honrarte y glorificarte a través de tu palabra. Señor, danos entendimiento para poder comprender tu palabra y poder enseñarla correctamente, y abre nuestros corazones, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y al final que no solamente la comprendamos y la entendamos, Señor, sino que llevemos en práctica, Señor, todo aquello que tú nos enseñas a través de tu bendita y tu gloriosa palabra. Obra en cada hermano que está conectado en esta noche, y si algunos nos ven en alguna grabación, Señor, que tu bendición llegue también, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, nos quedamos con la clase número 5 de la disciplina de la iglesia. Estaba comentando la Gloria que la semana pasada nos quedamos creo que fue la pregunta 8 o 9, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? 10. ¿En serio? ¿La 10? Sí, la 10. Ay, yo estaba en las 7. Bueno, pero hay bastante información. Mira, lo que sucede es que nos vamos a quedar en esta clase y yo siempre digo lo mismo. Digo, esta va a ser cortita y no, siempre termina larga la clase y terminamos a las 8:30. So, la idea es que no empezar la próxima hoy, sino que eh, donde nos quedemos en esta clase, cuando se termine, pues ahí se terminó. Y la semana que viene comenzamos con la próxima clase, que tiene que ver más con, no solamente con la disciplina, sino con la restauración, porque ya hemos hablado que cómo se lleva a cabo, ¿verdad?, este proceso de disciplina en la iglesia. La próxima clase, que es la última de todas de estas 6 clases, pues trata de la restauración, cómo podemos ayudar a un hermano a que sea restaurado, ¿ok? La semana pasada estábamos en este asunto de esta iglesia de Corintio, que tenía una persona que estaba cometiendo actos impropios porque estaba con su madrastra, ¿verdad? Teniendo relaciones con su madrastra, y la iglesia no lo estaba llevando, o sea, no estaba haciendo absolutamente nada. La idea principal de la semana pasada, para leerla, dice así: si el pecado de alguien que profesa ser cristiano es tan grave que hace que su declaración de ser cristiano ya no sea creíble, la iglesia debería excluir a esa persona de su membresía y no asociarse con él o ella hasta que pueda observar los frutos del arrepentimiento. ¿Ok? Los versos que leímos están en 1 Corintios 5, del 1 al 13, por si alguien los quiere buscar. Y ya, ¿verdad? En resumen, trata sobre esta persona que la iglesia no estaba haciendo nada con esta persona que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. ¿Ok? Entonces, nos quedamos en la pregunta número 10. Glory. Ok. La pregunta número 10 dice, según Pablo, ¿a quiénes debe la iglesia juzgar? Y eso ¿cómo se dice? El hint, ¿verdad? El verso. No, ¿cómo se dice? La clave. La clave. La clave es el verso 12. Exacto. Según Pablo, ¿a quiénes debe la iglesia juzgar? La clave es el verso 12. ¿Quién quiere contestar eso? A los que están dentro, porque a los que están fuera el Señor los juzgará. Muy bien. Solo los que están dentro, no los que están fuera de la iglesia. Y mira qué interesante eso, ¿verdad? Que nos dice, o sea,
partimos de la premisa de que sí, vamos a juzgar. ¿Cierto, Miguel? Pregunta, después que lo dice. Bueno, el que Ella lo dijo y después dijo, espérate, ¿será eso cierto? no, porque el verso bíblico lo dice. Mira, no hay manera en que realmente no llevemos una disciplina a cabo si no juzgamos. Y eso es un tema de... ese es asunto para otro tema, ¿verdad? Podríamos dar una clase sobre eso. Pero sí, estamos llamados a juzgarlos de adentro. Y de hecho, si usted quiere escuchar, estábamos escuchando ayer mismo, ¿verdad? Ajá, Una predicación sobre eso mismo. sí. La última, si usted va puede creo que buscarlo en YouTube, ¿verdad? Marcos Peña. Sí. Mira, escribió Naomi que la vio. Marcos Peña estaba hablando el domingo pasado en su iglesia sobre ese mismo tema, juzgar y el concepto equivocado Erróneo. que tenemos de cuando se utiliza la palabra juzgar. Muy, muy, muy buena. Mira, Elizabeth dice que la está viendo. Oye, estamos todos en el mismo canal, qué bueno. Pero sí, tenemos que juzgar. No hay manera, mi hermano, en que una disciplina se lleve a cabo si nosotros no nos juzgamos. Y lo hemos explicado muchas veces en la iglesia, el hecho de juzgar. Y yo sé que, vuelvo y digo, es un tema para otra clase, pero muchos se basan en el texto, no juzgáis para que no seas juzgado, ¿verdad? Pero en otros textos dice que debemos de juzgar con juicio justo también. Y un ejemplo que yo doy en la iglesia, o he dado en otras ocasiones, es que nosotros juzgamos todo el tiempo, mi hermano. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usted va al supermercado y usted va a comprar China, usted compra China juzgando. Usted las coge y las mira y mira cuáles están más bonitas. Pues está juzgando ahí cuál es mejor China para usted llevarse. Y la mala la rechaza. Bueno, pues de la misma manera juzgamos para otras cosas. Así que si juzgamos con juicio justo, ¿verdad? No es que estemos por ahí señalando todo el tiempo. La Biblia nos dice cómo debemos juzgar. Así que si usted puede buscar es más, lo voy a poner en el chat de la iglesia ahorita, la predicación de Marcos Peña del domingo, que tiene que ver con el juzgar. Y de hecho, yo voy a aprovechar este chat, esta clase, voy a aprovechar, porque Marcos Peña va a estar en nuestra iglesia para nuestro aniversario. Nos aprovechamos ahí de que él va a estar por acá y entonces va a estar en nuestra iglesia, nos va a visitar y va a predicar el día de nuestro aniversario. Así que apunte esa fecha por ahí. ¿Cuándo es, Glory? 17 de octubre. El 17 de octubre, si Dios lo permite. 17 de octubre, Marcos Peña va a estar en nuestra iglesia, así que no se lo pierda. Esperamos que sea de gran bendición. Entonces será la pregunta número 10. Sí. Entonces, la continuación de eso dice, ¿qué pero acción? no lo has contestado, Ajá. ¿no? Oh, no la contesté. Pero es que Maribel lo dijo exactamente. Sí, está bien. Pablo dice que la iglesia ha de juzgar a los que están dentro de la iglesia, no a los que están afuera. Muy bien. Pero déjame añadir algo, porque cuando lo dije y puse el freno para que el pastor lo aclarara, es importante que nosotros veamos cómo muchas veces nosotros o repetimos cosas sin, ¿verdad? Sin tener el dato, o cómo nos dejamos llevar por las corrientes, porque si tú ves cualquier asunto, por ejemplo, en Facebook, que alguien esté haciendo algo mal, ¿verdad? Y los demás van a decir, pero no empieces a juzgar. No, ¿sabe? Y es importante ver que nosotros como creyentes, el juzgar no va a ser para lastimar o señalar, tiene que tener un propósito santo, tiene que tener un propósito espiritual en el que la persona pueda ser restaurada, ¿verdad? Pero el juzgar sería parte de ese proceso. Ajá. Mira, Glory, déjame interrumpirte para saludar a Jorge que está por ahí y decirle a Jorge que Marcos Peña va a estar el 17 de octubre en nuestra iglesia, así que lo quiero ver allí ese día, ¿ok?
en nuestro aniversario. Adelante, Ok. Gloria. Neymik tenía la mano levantada. Oh, sí, ok. ¿Dónde está Naomi? Dale. No, que en base, Dios los bendiga a todos primero. En Amén. base a Amén. eso que dijo Glorimar, ¿verdad? Sobre juzgar, ¿verdad? Muchas veces entramos a Facebook y vemos muchas personas que escriben ese tipo de comentarios. Mi pregunta es la siguiente. Un ejemplo, una persona escribe un post en Facebook, ¿verdad? Sabemos que es algo que no nos está afectando directamente, pero esa persona no es cristiana. Aún así, nuestro deber es juzgarla. Bueno, yo te voy a decir la verdad, Naomi. Facebook no es la mejor. No, te di ese ejemplo porque fue el que Glorimar trajo, pero Sí, yo sé que sí, yo sé que si en un momento dado, un ejemplo, en nuestro trabajo o en cualquier lugar donde estemos, ¿verdad? Que se exponga algo, alguna enseñanza o algo que nos quieran imponer que sabemos que va en contra de la palabra del Señor. Sabemos siempre, sí, siempre que tú puedas orientar a alguien, siempre que tú puedas predicar el evangelio, usted no pide permiso, usted pide disculpas. Ay, perdón, no. ¿Sabe? Usted hable de la Biblia cuando usted tenga que hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando respetando. Si Dios, yo lo que puedo decir, Damien, es, si Dios te pone en tu corazón hablarle a alguien, corregir a alguien, orientarlo, ¿sabes? Yo no te puedo decir, no, Damien, no hagas eso, no. Yo creo que a lo que se refiere es en este caso es el proceso de disciplina, ¿verdad? Y a corregir, pues no vamos a corregir a los mundanos porque si no estuviéramos encima de ellos todo el tiempo. Y de hecho ese es el error que cometen algunos, Ajá. que quieren que los inconversos se comporten como creyentes. Oye, no es creyente, ¿sabes? No se va a comportar como creyente. Pero entonces, siempre que Dios te ponga el corazón a hablarle a alguien, usted lo hace con toda la autoridad que Dios nos da. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces en esa misma pregunta habían unas subpreguntas y esta está basada como clave el verso 13. Dice, ¿qué acción práctica requiere esto? O sea, ¿qué acción práctica requiere el juzgar a los de adentro? ¿Qué acción práctica requiere? Verso 13. Por favor, dale para que nos dé tiempo. ¿Qué Gloria, pero acción práctica? es como lo mismo porque te Mm. dice que los que están fuera, Dios los juzgarán, pero los que están dentro te dice que bueno, Ujú. pues el pastor, la iglesia es que los va a juzgar con Sí, disciplina. Sí, mira, pero están preguntando en el chat que no estamos leyendo. 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 13. El versículo 13 dice, expulsen al malvado de entre ustedes. muy Ujú. bien. Quitar a ese malvado, exacto. Al verso Creo que 13. Naomi quería decir algo, Naomi. No, ya la hermana Becky lo dijo, está bien. Ok. Exacto. Esto nos obliga, en las palabras de Pablo, ¿verdad? A quitar a ese perverso de entre nosotros. Qué duro, ¿verdad? Duro no sé si sería la palabra correcta, ¿verdad? Pero qué exigente es Dios en su palabra con aquel que llamándose cristiano vive una vida de pecado. Y a veces nosotros queremos ser más livianos, más condescendientes, más buenos que lo que Dios mismo ha establecido en su palabra y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cierto, pastor? ¿O no? Seguro que sí. Okay. Confirmando la información. No, y nos pasa mucho, tú sabes, a veces la gente, los mismos hermanos, quizás por desconocimiento o no sé, no, se les hace difícil. Y yo no estoy diciendo que es fácil uno ir y confrontar y hablarle al hermano y decirle, oye, estás en pecado, qué sé No, yo, juzgarlo. Eso no es nada fácil. sí, sabemos que no es fácil y por eso es que no se está haciendo en muchos lugares, porque, y de hecho no trae seguidores, ¿sabes? Eso no es algo que atraiga a la gente, ¿sabes? Que te estén llamando, oye, estás pecando.
claro, volvemos a lo mismo, estamos hablando de miembros de la iglesia, ¿ok? No estamos O los que hablando- se hacen llamar miembros de la Exacto. iglesia. Debe de haber un proceso de membresía en el cual usted haya pasado, usted se convierte en miembro de esa iglesia y entonces ya como miembro de esa iglesia oficialmente, pues está este proceso de disciplina, ¿ok? Ujú, ujú. Muy bien, entonces la próxima subpregunta dice, ¿crees que una iglesia puede cumplir este mandato si no practica formalmente la membresía de la iglesia? ¿Puede una iglesia fielmente llevar esto a cabo sin practicar formalmente la membresía de una iglesia? Por Yo ejemplo, creo que no, ¿por qué? porque si la iglesia no tiene ese, ¿cómo te digo? Esa formalidad de los miembros que ya son miembros activos y cosas en una iglesia, yo no creo que puede expulsar a una persona que va, porque es como una visita, si no tiene una membresía. No es una persona que tiene todo acceso a las cosas del Señor en la iglesia plenamente. Ujú. Ok. Ujú. ¿Alguien más quiere decir algo sobre eso? Que Naomi no entendió la pregunta. ¿Cómo es? El Naomi no entendió la pregunta. O la pregunta es que si una iglesia puede cumplir con este mandato de expulsar a una persona si no practica formalmente la membresía en la iglesia, ¿sabes? No hay un proceso claro de membresía en la iglesia. La gente va los domingos, se sienta, se va y ya, por ejemplo. Ujú. Bueno, definitivamente que no, Sí. ¿verdad? A menos que la iglesia pues no tenga un, ¿cómo te digo? Un listado, un requisito, ¿verdad? Escrito, pero le haga saber a cada persona que verbalmente que es parte del cuerpo de Cristo oficialmente y esté ejerciendo algún tipo de función en la iglesia, ¿verdad? Sea en comunión con los hermanos. Yo entiendo que no es posible que eso suceda. Ajá, muy bien. Y Elizabeth tiene la mano levantada. Dios les bendiga. Te bendiga, Elizabeth. Yo pienso que no, porque para ser expulsado primero tiene que ser miembro, me imagino, Exacto. o nos imaginamos. Sí. Y además se ha dicho en las clases que una gente que aunque esté en pecado, puede ir como visita, que a nadie se le echa afuera, Ujú. se ha dicho. Sí. Ya un miembro sí, cuando un miembro entonces peca, como hemos ido hablando de los pecados esos que son muy feos, ya entonces se le expulsa. Sí, ahora mismo yo puedo tomar el ejemplo de nuestra propia iglesia. Nosotros todavía no hemos llevado a cabo un proceso de membresía. Estamos en eso, ¿verdad? Ya anunciamos que vamos a dar unas clases de membresía y anunciamos un libro. Pero ahora mismo no tenemos una lista de membresía, pues realmente yo no puedo hacerle absolutamente nada, porque nuestra iglesia no, lo único que tenemos es un liderato, ¿verdad? Que en este caso podríamos decir, como dijo Naomi, ¿verdad? Oh, si los líderes que están trabajando eh, eh, pues se toman una conducta pecaminosa, bueno, pues en ese caso podríamos hablar con ellos o se debería de tomar Removerlo. se debería tomar alguna decisión. Pero como no hay una lista de membresía como tal, nadie ha hecho, no hemos hecho eso El todavía. compromiso, ajá. Ajá, no hemos establecido un compromiso, pues todavía no hemos llevado a cabo nada que tenga que ver con esto, pero una vez nosotros como iglesia tengamos un grupo de miembros, una lista de miembros que pertenecen a nuestra congregación y se da un caso como este, pues bíblicamente tenemos que tomar estas medidas que estamos leyendo. Elizabeth. Tengo una preguntita. Para ser miembro hay que ser bautizado. Preferiblemente, sí. Ok, De hecho, gracias. muchas iglesias lo que hacen es que ese es
el acto que sella, Formal. sí, que por decirlo de alguna manera, que sella tu compromiso como miembro de la iglesia, es que te bautizan. Entonces vienes a ser miembro oficial de la iglesia. Ujú. Ok. ¿Alguien más antes de leer la contestación? Ok. La pregunta decía que si crees que una iglesia puede cumplir este mandato si no practica formalmente la membresía de la iglesia. La contestación, como todos ustedes han dicho, es no. Y el autor dice que sin algún medio público para identificar a los que pertenecen a la iglesia y los que no, no hay manera de que la iglesia sepa quién está dentro y quién está afuera. Muy bien explicado, ¿verdad? Ujú, Muy bien ujú. explicado, ¿sabes? Si no, ¿cómo vamos a expulsar a alguien que no sabemos que está dentro? Ujú. O sea que no, y es bien importante esta práctica de la membresía porque muchas personas piensan que porque lleva 3 meses yendo a la iglesia, pues sí, ya él es miembro de la iglesia. Y no, esto es un acto formal, y es como el matrimonio, o sea, tú estás saliendo con tu novia y te ven todo el tiempo con tu novia, pero no es hasta que, ¿verdad? Que se casan, que se formaliza el asunto del matrimonio. Así Mira, que, Glory, tengo a Cristal y a Neimi con la mano levantada y Jessica comentó en el chat que para poder ejecutar lo aprendido se debe establecer el orden que hemos estado discutiendo. Y yo creo que ya se refiere a las clases anteriores, de cómo afrontar, ¿verdad?, los diferentes situaciones de hermanos que están pecando. Y sí, eso es correcto. ujú. Cristal. ¿Cuáles son los medios públicos a los que se refieren? La contestación decía que se utilizan medios públicos. ¿Cuáles son los medios públicos? Digo, Por ejemplo, usualmente cuando tú haces miembro de alguien de la iglesia, tú públicamente lo presentas a la iglesia. Como miembro de la iglesia, sí. Digo, cada iglesia lo hace de una manera diferente, pero la idea es esa, que la iglesia reciba a estas personas como miembros. Yo estaba mirando los otros días a una iglesia, la iglesia bíblica Metro. Ellos estaban presentando 3 nuevos miembros al frente, Ujú. y ellos estaban allí, ¿verdad? Los presentaron como nuevos miembros. Pues y la iglesia los recibe como nuevos miembros públicamente. Públicamente. Y eso es lo que, Como cuando hace el bautismo, sí, eso es lo que que es queremos, público. eso es lo que queremos hacer en nuestra iglesia también. Ujú, ujú. Naomi. Y Cristal dio la pregunta que yo quería hacer realmente. También tenías la misma duda. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Sí, yo creo, mira, ¿qué te digo? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque cuando uno lee todas estas cosas, se da cuenta de que, oye, no lo hemos hecho muy bien. Y no es mi deseo criticar a ninguna iglesia, pero pocas veces he visto yo el asunto de recibir a nuevos miembros que se públicamente sean aceptados y que la iglesia entienda que esos son sus hermanos porque han pasado ya por el proceso de membresía, ¿ok? Que Dios nos ayude a hacer las cosas correctamente. Amén. Pastor, y eso mismo, ¿verdad? A veces vemos cómo una persona empieza a asistir a una iglesia y ya lleva 3 domingos que va y ya dice, pues ya tú perteneces, ya tú eres miembro de nuestra iglesia y realmente no sabes si esa persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Sí. Y hacemos miembro a personas que realmente no son parte del cuerpo de Cristo y lo que trae mucho problema dentro de la congregación. Yo creo que sí, yo creo que ese es uno de los más grandes problemas y por eso quizás hay tanto problema dentro de algunas congregaciones, ¿sabes? Tenemos gente que se hacen llamar hermanos que no lo son, y lo que hacen es traer más dificultades y más problemas. Ujú, ujú. Ujú. So, la otra subpregunta decía cómo debería ser esto en la práctica, pero ya entonces ya lo discutimos. Ok, so la pregunta número 11. No, aquí está la contestación. ¿Qué es esto? Espérate. Eso es un comentario del Ok, libro. sí. Dice el comentario, tal y como vimos en nuestro último estudio, el hecho de que la iglesia saque al hombre malo de su seno
no suele significar que a esa persona se le prohíba asistir a la iglesia. Eso ya alguien lo mencionó. Punto número 2. Lo que sí significa es que la persona debería ser excluida de la membresía de la iglesia e instruida para no participar en la cena del Señor. O sea que el pastor, ¿verdad? Y el grupo, no sé cómo es que ¿verdad? Se vaya a manejar, pero va entonces a tenerle que decir que por causa de su pecado, ¿verdad? No va a poder participar en la cena del Señor. Wow, Eso es así, sí. que Dios nos cuide. Sí, eso es parte de la Entonces, disciplina. sí, Dios mío. Ok, entonces dice, también significa que los miembros de la iglesia no deberían seguir teniendo comunión cristiana con este individuo o interactuar con él o con ella de una manera casual y amistosa. Y ya discutimos eso porque fue causa de controversia, ¿verdad? Mira, Glory, yo creo que todavía, ¿verdad? Está un poquito difícil de entender ese asunto, pero lo que debemos de recordar realmente, ¿sabes? Nosotros lo estamos mirando como, ay, bendito el hermano, ay, bendito. Lo que se está hablando aquí, este caso, es de una persona que no quiere arrepentirse de su pecado. ¿Sabe? Él quiere seguir pecando, no quiere arrepentirse, no quiere venir a, ¿sabe? No quiere aceptar su culpa, quiere seguir viviendo en desobediencia a Dios. Entonces, nuestra actitud tampoco debe ser tan benévola. Y yo creo que ahí es donde el libro está poniendo ¿cómo te digo? Una diferencia, Una diferencia, sí, una marca, sí. Oye, un alto. sí, no debe de ser tan blandito de que esta persona quiera seguir pecando, haciendo lo que le da la gana y nosotros como creyentes tengamos que soportar esa ese Esa conducta. comportamiento. No podemos reírle las gracias, como quien dice por ahí, no le podemos reír las gracias al enemigo. Yo creo que eso es lo que dice. Claro, siempre que la persona venga arrepentido, claro que Es sí. bienvenido. Sí, claro que sí. Y si la persona quiere conversar contigo porque tiene alguna duda, claro que sí. El asunto es cuando la persona quiere continuar en su pecado, nuestra actitud no debe ser de complacer a esa persona, ¿ok? Eso es lo que yo creo que se está refiriendo más el libro. Aunque se oye fuerte, es algo que también nosotros hacemos, ¿ok? A veces toleramos realmente la mala conducta de alguien sabiendo que realmente está haciendo cosas que son desagradables, ¿sabes? Y no hacemos nada, tú sabes. Entonces, No, y es interesante ver, Miguel, el hecho de que cuando, por ejemplo, la persona peca contra mí, pues para mí es fácil decirlo, olvídate, no, allá yo no me paso con él porque me ofendió. Pero entonces ofende al cuerpo de Cristo y nosotros queremos tener pena, exacto, sí. tú sabes. Sí, le pones, como dicen por ahí, cuando te hace algo a ti, le pones la cruz. Dicen por ahí. Exacto, Le pones la cruz y ya no quieres saber de él. exacto. Ok, so nadie tiene las manos levantadas. Voy a la próxima, ¿verdad? Ok. No, después de esa nadie quiso decir nada. Después de esa escoquí, eso estuvo fuerte, realmente estuvo fuerte. Bueno, ok. La número 11 dice, ¿cómo difiere este pasaje de las enseñanzas de Jesús en Mateo 18, que fue lo que estudiamos de cómo, si un hermano peca contra ti, cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo difiere este pasaje de las enseñanzas de Jesús en Mateo 18, las cuales consideramos en el estudio anterior? ¿Cómo difiere este pasaje de las enseñanzas de Jesús en Mateo 18, las cuales consideramos en el estudio anterior? ¿Qué diferencia hay entre Mateo una y la otra. 18 y 1 Corintios, capítulo 5 del 1 al 3? Nemi tiene la mano levantada. Nemi, dale. Yo creo que la diferencia es que en el área cuando Jesucristo da la enseñanza, Él está hablando de hermano que hace pecado contra otro hermano. En este sentido, es el pecado cuando tú estás representando a la iglesia y no a un miembro directamente como tal. Que fue el ejemplo que Glorimar dio. Muy bien, Nemi. Sí.
Este pasaje es diferente a la enseñanza de Jesús de Mateo 18 en cuanto al tipo de pecado que aborda y el tipo de respuesta que requiere de la iglesia. O sea, las respuestas de la iglesia es diferente en el caso de Mateo 18 versus Primera de Corintios. En el caso de Mateo 18 está hablando de un pecado de un hermano que pecó contra ti. Primera de Corintios 5 está hablando de un pecado escandaloso que inclusive los inconversos están hablando de ese pecado, ¿sabes? Es un pecado escandaloso. O sea, hay una diferencia entre los dos y las consecuencias son también. Y de la manera en que se abordan también. Sí, exacto. Ok, so, como parte de la respuesta, ¿verdad? Dice otra pregunta, ¿cómo describiría, como parte de esa pregunta número 11, cómo describirías la principal diferencia entre la situación que requiere una respuesta según Mateo 18 y la situación que requiere una respuesta como la de 1 Corintios? ¿Cómo describirías? Ahora están haciendo comparación entre Mateo 18 y 1 Corintios, ¿ok? So, ¿cómo describirías la principal diferencia entre la situación que requiere una respuesta según Mateo 18 y la situación que requiere una respuesta como la de 1 Corintios? ¿Cuál es la diferencia principal entre ambas situaciones? Yo diría que tú sabes que la Biblia dice que cuando que nosotros llamamos a los ancianos de la iglesia y si se puede arreglar, ya no hay que ir más allá, pero yo creo que la de Corintio, que es la de la iglesia en general, el pastor por lo menos tiene que llegar al pastor, porque es una cosa de que si hay que expulsar o lo que sea, el pastor es el único que tiene el derecho de hacer esa ¿cómo se dice? Tiene el único derecho que puede expulsar a una persona de la iglesia, porque como miembro yo no puedo expulsar a nadie. Entonces, yo creo que, porque lo de Mateo es personal, ¿verdad? Que si yo tengo un problema con otro hermano, entre hermanos yo lo arreglamos, con otro hermano ya todo queda bien. Pero cuando ya se va a un problema que afecte la iglesia, yo creo que lo correcto tiene que ser que tiene que ir eso hacia el pastor. Mira, yo creo que tienes, podría decir, varios puntos a tu favor en lo que estás diciendo. Tienes razón en el asunto de que sí, en un caso se puede resolver sin que llegue a oídos de quizás el pastor. En el otro, pues no hay manera, ¿sabes? Realmente el liderato tiene que estar envuelto en la decisión de expulsarlo. Pero recuerde que hemos enseñado en clases anteriores que cuando se expulsa a alguien de la congregación, no es solamente la decisión del pastor, ¿ok? Es decisión de la iglesia en pleno. Lo que discutimos en clases anteriores es que la iglesia, en este caso ya líderes maduros, los miembros, sí, y los que miembros sean de miembros la iglesia, líderes maduros, Maduro. que sepan, ¿sabes? No vamos a tomar un inconverso. Son los que en su pleno, claro, quizás cada iglesia tendrá su manera diferente de hacerlo, pero la idea es que la iglesia esté envuelta en esta decisión de expulsar a un hermano. ¿Okay? Sí, 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 por eso que yo dije que el pastor tiene que estar envuelto. En el otro, el pastor no tiene que saberlo siquiera. Totalmente Pero de aquí acuerdo. el pastor tiene que dar la decisión, porque nosotros la iglesia entera, aunque la iglesia entera diga que no, pero nosotros tenemos que hablar primero, hay que hablar, estar el pastor de acuerdo a todo lo que se vaya a hacer. De acuerdo, sí. Ok, la respuesta dice, la naturaleza del pecado en Mateo 18, el pecado es cuestión, espérate, Mateo 18, el pecado en cuestión es sobre un creyente que peca contra otro. También parece ser relevante para otros tipos de pecado que un miembro de la iglesia pueda cometer, los cuales si no se abordan, finalmente invalidan
la profesión de fe de esa persona. Ahora, en 1 Corintios 5, el asunto es en pecado seriamente escandaloso, que aparentemente es conocido por toda la iglesia. Es el tipo de pecado que hace que se invalide de inmediato la profesión de fe de una persona. ¿Algún comentario, Miguel? Coquí de nuevo. Ay, quizá nadie sabe lo que significa eso, ¿verdad, Coquí? Sí, yo sé. Sí, yo sé que tú sabes. Eso es un refrán de los boricuas. Si eso significa... ¿Cómo tú puedes explicar ese coquí? ¿Cómo lo puedes explicar? Que la gente se queda seria y lo único que se oye son los coquís cantando afuera. Eso Digo, la gente se queda callado. Sí, pero que es un coquí, que la gente no sabe que es un coquí. Un sapito chiquito que solamente habita en Puerto Rico y en Hawái. Exacto, un anfibio. Ok. La pregunta, eso es una pega para República Dominicana. No sé qué es una pega. Bueno, un coquí. Entonces, dice, ¿cuáles son las diferentes acciones que la iglesia debe llevar a cabo en cada uno de estos dos pasajes? ¿Cuáles son las diferentes acciones que la iglesia debe llevar a cabo en cada uno de estos dos pasajes? ¿Alguien tiene una idea de cómo, bueno, si pasara la de Mateo 18, pues esta sería la manera en la que debe resolverse? Sí. Si pasa en una situación como la de 1 Corintios, Bueno, pues, yo voy a hablar porque nadie quiere hablar. En Mateo y Elizabeth 18, también. En Mateo 18 hay un orden establecido de que primeramente tiene que ser con el hermano directamente, después si no te oyeres, pues buscar a 2 o 3 más, y si no oyeres, ¿verdad? Pues presentarlo a la congregación, y si no todavía no se arrepintiese, pues tenerlo como gentil. Y en el caso de Corintio, ¿verdad? Como es algo que ya toda la iglesia tiene conocimiento y no han hecho ningún tipo de acercamiento al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la novia de Jesucristo, pues va expulsado automáticamente, a menos que esa persona pues se arrepienta, porque ese es el propósito. Correcto. Muy Elizabeth bien. tenía la mano alzada. Mimi, ¿está hecho? Estuve leyendo 1 Corintios toda la semana. Capítulo 5. No hay nada más que Elizabeth. poner, no hay nada más que ponerle a eso que él dijo. Ok, so para efectos de formato, vamos a leer la contestación del libro. Dice, la naturaleza de la respuesta de la iglesia, Mateo 18 exige una ampliación lenta y gradual del número de personas involucradas. Eso fue lo que David dijo. Primero yo voy a una persona, después busco a otro, etcétera, etcétera. Porque el objetivo es llevar a la persona al arrepentimiento utilizando el menor número de personas posibles. En cambio, 1 Corintios 5 insta a la iglesia a excluir al individuo de inmediato debido a la gravedad del pecado. Se tratan bien diferentes. Sí. Ahí Se está. tratan bien diferentes. Aunque en ambos, ¿verdad? Uno desea que la persona se arrepienta, porque en el pecado grave de 1 Corintios, ¿verdad? Si eso pasa ¿verdad? En nuestra congregación, yo estoy segura que el deseo del corazón del pastor, de los líderes, de toda la iglesia, es que la persona pueda ser restaurada, que la persona se arrepienta de su pecado y que pueda regresar a Cristo, ¿eh? Pero la acción es abismal de diferente. Okay. Bueno, vamos a la Yo puedo hacer una pregunta. Adelante. Ustedes ya saben, la mayoría, que es la primera iglesia que yo visito y me considero miembro. Déjame verle la cara al pastor. Entonces, ¿de verdad que una persona se atrevería a seguir yendo a la iglesia sabiendo que está cometiendo un pecado grave? ¿Se ha visto eso? Sí. Claro. O sea, yo lo digo porque yo no lo he visto en nuestra congregación, pero
todos somos pecadores, porque todos somos pecadores y aún así, como aunque estemos en los brazos de Cristo, seguimos pecando. Pero una persona que comete esos pecados así graves, feos, ¿se ha visto ese caso? Sí. Seguro. Y de hecho, el ejemplo que nos da de 1 Corintios es una iglesia. ¿Sabes? Una No, iglesia. sí, pero como eso era en esos tiempos, Y estos tiempos Es que lo la cosa era mismo. como medio escondido. Es lo mismo. Bueno, sí, se han visto casos donde Usualmente la gente en pecado deja de ser tan fiel a la iglesia, a excepción de aquellos que quieren ser restaurados, que se arrepienten, que luchan contra ese pecado, que se aferran a seguir asistiendo, entendiendo que la palabra de Dios puede sanarlo. Pero hay gente que está en ese pecado y yo he visto, ¿verdad?, situaciones donde pues, hemos visto líderes que han caído bien estrepitosamente. La tristeza en la iglesia es enorme, ¿sabes? La iglesia ¿sabes? Hay iglesias que no se han recuperado de cosas como esa, de que su líder haya caído, de que una persona reconocida dentro de la congregación está haciendo algo que no debe y nadie lo sabía. Así se ve. Es triste, en una situación muy triste. Naomi. No, que yo iba a hacer una pregunta, en base a la diferencia de esos dos libros de Mateo y Corintios, de cómo debe llevarse a cabo. Aparte de que es por la gravedad del pecado, yo creo que también es por el silencio de nosotros como cristianos, porque en este caso toda la congregación, Pablo está notificando que ellos tenían conocimiento, ¿verdad? Sí, sí. Y en Mateo Jesucristo especifica que es contra un hermano, contra otro hermano, y yo creo que eso también es un punto bien importante. Ajá, sí, sí. Yo fui testigo de cosas así y como la iglesia sabían, pero había una palabra que se usaba cuando la persona, yo no era miembro de esa iglesia, sino que yo visitaba. Y cuando la persona traía un punto de eso, le decían, el que es libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces ahí tuvo tiempo ese pecado en la iglesia. Y por ese mismo, por esa palabra, el que es libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces sucedió que la persona, cuando ya no podía, su pecado era demasiado, se fue de la iglesia y se fue con la otra persona que estaban en pecado. Los dos eran miembros de la iglesia, los dos se fueron. Y vino a pedir perdón cuando ya estaba al borde de la muerte. Fue que pidió perdón. Pero mientras estuvo en la iglesia, no aceptó su pecado, pero sí lo estaba haciendo, que después fue declarado, porque la Biblia dice que nada queda oculto bajo el sol. Y ese es para los cristianos, no es para los impíos. ¿Ya? Eso Sí. puede suceder, Sí. que hay un pecado en una iglesia y la gente lo sabe y se quedan callados, pues depende de quién es también. Y Mercedes, yo creo que primero el texto está mal aplicado. Utilizaron el texto de una manera incorrecta, pero ahorita lo dijimos, ¿sabes? Cuando se trata de juzgar a otra persona, la gente lo primero que dice es, no juzguéis. Y entonces esa es la excusa. De hecho, hay alguien que dice que esa es la excusa preferida de los pecadores hoy en día, no juzguéis. Hay que tener cuidado realmente. Nosotros como creyentes sí tenemos que juzgar. Y mira, Naomi lo volvió a escribir en el chat. Búsquese la predicación de Marcos Peña del domingo pasado. Es que no me acuerdo del título, pero tiene que ver con ese tema específicamente de juzgar, ¿ok? Muy bueno, juzgando incorrectamente. Cuando se acabe la clase yo lo pongo en el chat de la iglesia y si alguien me lo pide. Pastor, ¿verdad? Sabemos que Dios no es de casualidades, ¿verdad? Que esa predicación del domingo prácticamente la estamos aplicando en el estudio de hoy completa. Sí, sí. Porque Sí. Y él trajo ese mismo ejemplo que hermana Mercedes trae ahora, exactamente ese mismo. Oh, sí. Mira, a mí me cachó
enseguida que empezó la introducción. O sea, cuando empezó su No, introducción, a mí también, a mí también, a mí también. sí. Y me quedé pegado y me quedé con Yo ganas no he de oído más, el pero mensaje, yo me no oí ese encantó mensaje, porque yo no lo he oído. Ah. Nemic. Hermano Nemic, yo doy ese mensaje, yo no sé. Simplemente una experiencia que yo pasé y oí. sí, no. Sí, Yo estoy es que claro, pasa, sí, pero Mercedes, que pasa. Sí, sí, pasa, lo sí, pero sabemos. esa misma excusa que tú exponiste, ¿verdad? De esas personas de la iglesia, es la misma que el predicador trae como ejemplo cuando una persona se le señala porque está haciendo algún tipo de pecado y para defenderse dice, pero si tú eres pecador, y Marcos Peña enseña que sí somos pecadores, pero nuestra vida, ¿verdad? No está dirigida, no está practicada por el pecado y lo trae muy bien y por eso es que les dije que la predicación es excelente. Sí. Ya la La puse en el palabra- chat. Ah, ya la pusiste en el chat. Ay, qué bien. El mito de juzgar se llama. Se El llama mito de no juzgar a los De, demás. de no juzgar a los demás. Exacto, Ok, perdón. ahí la tienen, ahí la pueden escuchar cuando puedan. Muy bien. Ok, dice unos comentarios, ¿verdad? Unos comentarios aquí dicen, en este pasaje, Pablo da razones por las que la iglesia debería excluir de su membresía a una persona que dice ser cristiana, pero que vive en grave inmoralidad. Primero, es bueno para las personas que es excluida, ¿verdad? Alguien que dice ser cristiano, pero vive en inmoralidad, está engañándose a sí mismo. Esta persona necesita un fuerte y claro recordatorio de que los que viven de esa manera no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Por tanto, es un acto de amor, excluir a esa persona de la iglesia con la esperanza de que esto le llevará a arrepentimiento, según el verso 5. Segundo, es bueno para la iglesia, como Pablo explica en los versículos del 6 al 8, el pecado es semejante a la levadura, continúa extendiéndose hasta que impregna toda la iglesia. Para que la iglesia sea pura y santa como Dios la ha llamado a ser, la iglesia debe sacar a alguien cuya vida se caracteriza por el pecado. Tercero, es bueno para el mundo. ¿Cómo? Porque una iglesia marcada por la piedad muestra una imagen vívida y convincente del evangelio al mundo. Pero una iglesia que está llena de gente que vive igual que el mundo difunde la mentira de que Dios no es santo, que a él no le importa cómo vivimos y que las buenas nuevas acerca de Jesús en realidad no tienen poder para transformar nuestras vidas. Wow. Los cristianos llevan el nombre de Dios ante el mundo, por lo que nuestra conducta debe reflejar el carácter de Dios, no las formas de este mundo. Y Glory, ¿qué dice mucha gente como excusa para no ir a la iglesia? Oh, es que en la iglesia, Hay mucho hipócrita. ¿verdad que sí que lo dicen? Y yo creo que cuando la gente dice eso es porque ya han visto un montón de cosas. O sea, no están viendo una iglesia santa y pura como se supone que sea, y lo que están viendo es la misma conducta que tú ves en el mundo, ¿ok? Así que tú puedes ver que este proceso, realmente proceso de disciplina, lo que va a hacer en el mundo es que ellos van a decir, no, esa iglesia es diferente al mundo, es diferente a lo que nosotros hemos visto, porque se acerca más a la escritura, ¿ok? Elizabeth. Dice Sujel Michelén, hay muchos que dicen que no van a la iglesia porque hay muchos hipócritas, pero en el mundo hay más. Y prefieren estar en el mundo donde hay muchos más. Es mejor estar con Jesús, que puede con todo, hasta con el enemigo, y no en el mundo lleno de hipócritas. Amén. Que las excusas son excusas. Y le sirve solo el que las da. Ok. Dice, a la luz de las cosas que hemos visto en este pasaje, ¿cómo le explicarías la disciplina de la iglesia a alguien que piensa que es algo malo, exclusivo y falto de amor? ¿Quién dice yo? Y esa es la última pregunta, Glory.
Esa es la última pregunta, pastor. ¿Quién diría, quién contestaría esa pregunta? A la luz de las cosas que hemos, ¿verdad? Que hemos visto en los pasajes, ¿cómo le explicarías la disciplina de la iglesia a alguien que piensa que es algo malo, exclusivo, ¿verdad? Que excluye a las personas y falto de amor? ¿En serio? ¿Nadie? Que Dios es amor y aún así disciplina. Muy bien. Amén. Yo creo que el hecho de perdón. que la iglesia discipline está haciendo lo que Dios hace con sus hijos. Dios dice que el padre al que toma por hijo lo azota. Y el ser azotado por Dios es bien duro. Yo considero que he sido una persona azotada por el Señor. Y yo le doy gracias a Dios por cada azote que me ha dado. Le doy gracias a Dios por la disciplina de la iglesia y le doy gracias a Dios por esta clase. Porque muchos creen que por pertenecer a una iglesia como la de nosotros, que tenemos un pastor que además de ser puro amor, tiene mucha misericordia para con todos y trata mucho de ser parecido a nuestro Señor. Pero yo estoy segura que le hemos sacado muchas canas al pastor hasta ahora. Y yo creo que la disciplina es necesaria, es un acto de misericordia de parte de la iglesia porque está haciendo algo que Dios hace también con sus hijos, en primer lugar. Y también, ¿qué sabemos si esa persona se arrepiente y enmienda su vida? ¿Y qué sabemos si vuelve al camino correcto y hace las cosas como Dios dice, como Dios manda? Entonces hay un cambio de actitud ante el pecado. ¿Qué sabemos nosotros si esa persona mañana o pasado va a morir? Y si no entra a la disciplina, va a contaminar también a otras personas. Cuando la persona muere en pecado y no han sido tomado en cuenta por la iglesia ese pecado y corregido, muchos miembros piensan que a esa iglesia pueden ir y seguir siendo como son y que ahí no pasa nada. Entonces, yo creo que el cuidado preferencial que tiene un pastor por la iglesia debe estar evaluado muy fuertemente a través de la disciplina. Maribel, perdón. Amén. Yo tengo acá que Dios disciplina a sus hijos, a los que ama, y que debe haber una disciplina, para la redundancia, para que la iglesia crezca sana, y que debemos ver si algún miembro está en pecado o en alguna situación para tomar algunas decisiones y al final ayudarlo a que se restaure y todo marche como Dios manda. También algo que mencionó la hermana María es de la contaminación, que a veces nosotros tenemos una actitud, es un pecado. Entonces, pues puede pegársele a otro, se contamina. Así que debemos tener disciplina para que seamos una iglesia sana. Amén. Muy buen resumen que dio Maribel ahí también. Muy bien, muy bien. Y yo me alegro, ¿verdad? Que todos estemos aprendiendo porque estamos todos aprendiendo de lo que tiene que ver con la disciplina. Ahí se termina la clase de hoy, pero la semana que viene, yo no quiero comenzar la próxima clase. La semana que viene es la última clase que tiene que ver con la disciplina y habla del arrepentimiento y la restauración. Así que no se pierda esta última clase. Yo creo que han estado muy, muy interesantes. Yo sé que han participado muchos y han aprendido mucho. Así que vamos a ver desde el punto de vista del arrepentimiento y la restauración. Ya hemos visto cómo se lleva a cabo los procesos de disciplina en la iglesia y vamos a ver entonces el arrepentimiento y la restauración la semana que viene. No sé si alguien tiene algo más que decirlo, alguna pregunta, algún comentario. Becky. Pastor, Sí. yo estaba leyendo y cuando la iglesia está practicando disciplina en la iglesia, hace muchos años, la iglesia creció. Sí.
Sí. Increíble. Becky, es igual que cuando hay persecución, Becky. Por alguna razón, cuando hay persecución, la gente dice, oh, ahí se van a extinguir los cristianos, ¿no? Ahí es donde más crece y uno se sorprende, ¿verdad? Cómo es que Dios hace las cosas. Nosotros pensamos de una manera, pero Dios lleva el crecimiento de otra, de la manera que nosotros no lo planificamos. Pero eso es correcto, Becky, eso es así. Yo envié ya las preguntas de la semana pasada, de la semana que viene. Si alguien no la tiene, me puede enviar un texto a mí o a Glory y se las hacemos llegar, pero están en el chat de la iglesia. Arrepentimiento y restauración, la próxima clase, ¿ok? No sé si alguien más tiene un comentario, si no, oramos. Mira, dice Cristal que con la pandemia creció según el video del domingo. Algunas iglesias sí han crecido en esta pandemia. ¿Estamos? Ok. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque yo creo que hemos tenido unas clases muy bonitas y Dios nos ha hablado y ha sido de bendición. Así que esperemos que la última clase también lo siga haciendo. Gracias Dios por tu palabra y gracias por la bendición de orientarnos, Señor. Permítenos, como siempre pedimos, Señor, ser bíblicos, ser centrados en tu palabra. Y poder llevar a cabo, Señor, todas estas cosas que hemos aprendido, Señor. No solamente que se queden en nuestros pensamientos, que se queden solamente en conocimiento, sino que podamos llevar a cabo todo lo que hemos aprendido, Señor, y podamos hacerlo para la gloria y para la honra de tu nombre, porque así tú quieres que funcione la iglesia, Señor. La iglesia que tú estableciste desde antes de la fundación del mundo, Dios. Bendice cada uno de mis hermanos. Permítenos pasar un fin de semana agradable, Señor, y que el domingo podamos adorar y glorificar tu nombre, Señor, y que podamos honrarte como tú solamente lo mereces, Señor. Si hay alguna necesidad o alguna petición en mi hermano, Señor, súplela tú, Señor, que tú conoces cada una de nuestras necesidades, Dios. Para gloria y honra de tu bendito y glorioso Hijo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Dios les Dios les bendiga. bendiga, Padre. Dios Buenas noches. bendiga. Amén.